abraza tu miedo, ¿no? Pero ¿cómo realmente abrazarlo? Para mí, creo que es en el estado de mindfulness absoluto. No le tengo miedo a la cosa, sino a lo que puede llegar a pasar con la cosa o el tema o la confrontación y demás. Bueno, entra el miedo, ¿no? Que te dan una noticia o algún trauma que llega y eso sí se queda de alguna manera en el cuerpo guardado, ¿no? ¿De qué forma esto nos va separando de la realidad de la vida y perdernos experiencias o perdernos la oportunidad de estar? Cuando no sale la reacción por sí sola, moverlo nos ayuda también a limpiar nuestro sistema. ¿Cómo le hago para poder meterme al miedo, abrazarlo de cierta forma, de decir, sí, eres real, aquí estás, pero ya no quiero que me paralices? Hola, soy Celia Krieger, bienvenidos a este capítulo. ¿Qué tal? Mi nombre es Ernesto Curi y hoy vamos a hablar de cómo el miedo controla nuestras vidas. Para entender un poco qué es el miedo. El miedo es una emoción básica y adaptativa que surge como respuesta ante una amenaza real o percibida. La función principal del miedo es protegernos, activando nuestros mecanismos de defensa, que pueden ser tres. Puede ser luchar, huir o paralizarnos, frente al peligro, que sea real o no real. Las características principales del miedo las vamos a poder sentir en el cuerpo, con nuestra respiración, con nuestro ritmo cardíaco acelerado, en nuestra mente, la percepción de peligro, ya sea real o no, estos pensamientos que nos pueden estar llevando a puede pasar esto, no puede pasar, y cómo vamos a reaccionar. Como bien mencionábamos, huimos, nos paralizamos o nos defendemos. ¿Cómo es para ti este tema del miedo, Celia? Bueno, llega sin duda esto que es flight or fight, como hemos estudiado qué es lo que pasa cuando estamos en un estado así, cuando realmente está sucediendo algo o pasa algo, o como antes de que pase algo, la mente ya se fue a ese panorama, ese pensamiento catastrófico, que tu cuerpo lo empieza a recibir igual como si hubiera pasado. O sea, hablando, decían este ejemplo, ¿no? Realmente que si estás caminando no sé, en un bosque y de repente está una víbora y ahí, desde que ves la víbora, antes de que pase algo, ya la víbora, ¿qué te está haciendo? Te va a picar, te vas a morir. Entonces, el cuerpo, el sistema nervioso entra y se paraliza. Entonces, ¿cómo esto ya genera bueno, pues toda la energía o todo lo que se genera en el cuerpo y no te deja pensar más, te puedes hasta desmayar porque, ¿no? De esto mismo, hasta con una noticia, cuando recibes una noticia inesperada y de repente la mente empieza a correr, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ya te fuiste hacia el futuro con todo lo que puede pasar y te desconectas realmente de lo que pasa en el momento con la noticia, ¿no? Esto creo que es una parte fundamental del miedo, hablando en sentido de pensamiento, ¿no? Cómo nos paraliza, y este ejemplo de la víbora se me hace muy claro, en el que igual y no le tengo miedo a la víbora, o sea, le tengo miedo a lo que va a pasar si me muerde la víbora, ¿no? Y es a todas estas reacciones que nos vamos adelantando, que si chance la víbora pasó o no me vio, o no me mordió, o mi reacción fue diferente, o lo que sea. Pero bueno, no le tengo miedo a la cosa, sino a lo que puede llegar a pasar con la cosa o el tema o la confrontación y demás. Y de qué forma esto me va limitando, ¿no? De qué forma esto nos va separando de la realidad de la vida y perdernos experiencias o perdernos la oportunidad de estar. Hablando del miedo como pensamiento o como emoción, más que nada, creo que la forma, sin duda, es siempre nos da miedo y ¿qué hacemos? Pues le queremos dar la vuelta, no lo queremos sentir. Y una vez más viene desde la exploración de qué es lo que está pasando y el cuerpo físico nos da una claridad muchas veces de este sentir, ¿no? ¿Qué es el miedo? Pues me paralizo. ¿Qué es el miedo? Me escondo, ¿no? Cómo no afrontar como el miedo por el mismo miedo, lo que decíamos, a lo que puede pasar, ¿no? A lo que pueda venir. Y pues muchas veces son todas estas imágenes del futuro a conectar realmente con lo que puede pasar, ¿no? Sí, estos pensamientos catastróficos que mencionabas antes, cómo nos los vamos maquilando todos los días en las diferentes situaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, si ya choqué o tuve un accidente fuerte, pues volverme a poner a manejar,
que en el volante todo el tiempo es esta repetición de va a pasar esto, tengo que tener mucho más cuidado porque tal, y sí parte de una realidad en la que tuvimos una afectación y hasta qué parte este miedo va a seguir dominando mi vida, ¿no? ¿Cómo le hago para poder meterme al miedo, abrazarlo de cierta forma, decir, sí, eres real, aquí estás, pero ya no quiero que me paralices? Creo que esto que estás diciendo con este ejemplo es como muy claro el poder usar el estado de mindfulness, ¿no? Como el estado también de el momento presente y la realidad, porque justo estás en el volante y está la cabeza pensando fue algo del pasado o un trauma del pasado que de cualquier manera como lo hayamos experimentado, haya sido la experiencia, como que vuelven todas estas imágenes que pasaron, o hasta, digo, hablando de un choque, pero hablando de una presentación, cuando quieres hablar en público, en algún momento pasó algo que te sentiste tú como que no, como algo que dijiste que no fuiste tomado en cuenta, por ejemplo, cómo eso te vuelve a esas imágenes y cómo no te deja avanzar, ¿no? Entonces se oye fácil el abraza tu miedo, ¿no? Pero ¿cómo realmente abrazarlo? Para mí, creo que es en el estado de mindfulness absoluto, que cuando estás en el momento donde empiezas a sentir en el cuerpo y a ver a ver los pensamientos realmente como parte, no como que somos el pensamiento, como poderlos salirte y ver qué están pasando, es a través de un estado de realidad, de ver cómo realmente cómo estoy, qué sí está pasando en este momento. Sí, escuchar el cuerpo, como dices, es importante. Me lleva un recuerdo, a mí no me gusta hablar en público. O sea, desde chico me ponía como muy rojo y se me cortaba la respiración y la voz como se me hacía, ya no. Y desde ahí me quedé como, yo no hablo en público. Ya ni siquiera como un medio, pues eso no es mío, ¿no? No es para mí, hay gente que sí le gusta y hay gente que no. Y ahora he estado atravesando un poco esta parte del miedo y recuerdo que un amigo en su boda me dijo que si leía una parte en la boda. Y agarré el miedo, ¿no? Y dije, pues voy con todo y mi miedo y según yo hablé perfecto, no me puse rojo, como, ok, el miedo igual y no se va a ir. Pero bueno, ahora está conmigo y no estoy como hablábamos en otro episodio de esta lucha constante contra las cosas. Y en vez de luchar, ¿por qué no decir, ok, aquí estás, ya te vi, si eres parte de mí, ahora te voy a usar como fuerza, ¿no? ¿Qué era lo que te confrontaba o qué te hacía sentir cuando hablabas para ponerte rojo? Sentía que si me equivocaba o algo, la gente se iba a burlar y como que tuvieran una percepción diferente a mí, ¿no? No tenía como esa potencia de poder sostenerme la vista ante todo el mundo y ahora identifico que lo que me ha funcionado cuando quiero hablar en público es también ver mi respiración, meterme a mí, empezar a respirar tranquilo, ir modulando y desde ahí el rush del cuerpo pues va bajando, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, cuando hay una presentación en público. Y que no te vean como quisieras que te vieran y hoy a lo mejor es más, ese miedo era como que no te vieran así y hoy es como, bueno, como dices, lo tomo aún sintiéndolo porque el miedo puede estar y obviamente también es parte de la emoción cuando vas a hacer algo, ¿no? Que te puede tomar, si lo tomas desde el lado positivo el miedo, pues te va a ayudar también como a romper todas estas creencias que nos limitan por estar como en el, no, yo no puedo hacer esto, como dices, mejor te dices, no, yo no soy de esta persona y cuando la vida te está empujando a decirte por un lado que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo detienes por no quererle entrar? Algo que puede ser mucho. Sí, me encanta lo que dices, que me lleva a pensar esto de con el miedo todo el tiempo es el cómo no y de una u otra forma cambiarle esa parte del cómo no al cómo sí, ¿no? O sea, sí tengo miedo y sí lo voy a hacer, ¿no? Que hay veces, retomando lo que decíamos al principio, que pues una reacción del miedo puede ser que nos paralicemos. Bueno, si mi reacción es paralizarme, puede ser que hoy, un pasito más adelante, rompió a esa parte y ya no paralizarme tanto, ¿no? Como lo que dices, a lo mejor es como ir tomando el miedo también como en vez de como el miedo, es como, ¿qué puedo hacer? Si esto me da miedo, ¿cómo puedo ir avanzando? No sé si hablaste en la boda de tu amigo o alguna presente que puedas ir como animándote de alguna forma a escuchar, ¿no? Como hablar no sé, en algún lado donde como ponerte en este estado donde sabes que te va a dar miedo, pero por otro lado no en un escenario enorme, es a lo que quiero decir, como en un lugar
que te puedas sentir primero a lo mejor familiar, amigos, y luego poco a poco ir como... Pequeños pasitos, ¿no? Igual y no hacer una conferencia enorme. Sí. Bueno, permitirme igual y en una cena de familiares y amigos dar unas palabras. Ok. ¿No? Algo interesante que también platicábamos es, bueno, entra el miedo, ¿no? Que te dan una noticia o algún trauma que llega y eso sí se queda de alguna manera en el cuerpo guardado, ¿no? Entonces, como esto de poder mover el miedo para poder como ir liberando todos esos fases que a veces hasta te sientes totalmente contraído, sin ánimo, sin ganas, como el ejercicio de realmente temblar, ¿no? Cuando algo nos da miedo y entra genuinamente y nos pega, a veces uno o con ¿qué hacemos? O gritamos o actuamos de alguna manera o a veces hasta temblamos. A veces esa reacción no sale. Cuando no sale la reacción por sí sola, el general como el temblarlo, el como moverlo, nos ayuda también a limpiar nuestro sistema, a nuestra mente es pararte y ir sacudiendo el pie, ir sacudiendo los deditos de las manos, irlo moviendo, ¿no? Porque otra vez le vuelves a dar como este flujo, esta energía de vida a todo eso que se contrajo, se paralizó, se congeló por el miedo, ¿no? Claro, y tomándolo ahí es mover el miedo para que no se nos quede solamente en la cabeza, ¿no? Que ahí empezamos a darle todas estas formas y ya empieza a tomar cara y demás y se va haciendo cada vez más grande. Es maravillosa esta recomendación que nos das de, bueno, pues entonces si no hay vibración o hay una pequeña vibración, pues exponenciarla, ¿no? Que el cuerpo se empieza a mover, que empieza a sentirse y de una u otra forma estas vibras nos van tranquilizando, ¿no? ¿Cuándo puede pasar esto? ¿Cuándo podría yo empezar a vibrar? ¿Tiene que ser en algún espacio específico o en alguna situación? Cuando sea. Es que realmente, si, bueno, nos volvemos a la presentación, si vas a dar una presentación y te sientes que estás como sintiendo el miedo, una manera también de llegar, cómo te puedes tú solito, digamos, de alguna forma, regresar como a tener como esa presencia y ese flujo, es lo mueves, te mueves, luego te arraigas, que ya hemos platicado un poco del arraigo, igual lo hacemos un poco, que es separar las piernas a lo ancho de la cadera, sentir cómo las plantas de tus pies se conectan con la tierra, como el arraigo en donde estoy. Pero antes de eso, si lo movemos, ¿no? O haces tu arraigo y luego muchas veces cuando haces el arraigo empiezas a temblar porque tus piernas se pasan al ancho de la cadera, luego te puedes bajar hasta el piso, si llegan las yemas de tus dedos te doblas y como vas subiendo lento, lento, lento tu columna y te vuelves a abrir llevando la mirada hacia el frente, abriendo tu pecho y esto mismo te puede generar este temblor. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Cuando lo hemos practicado empiezas a sentir el temblor en las piernas y son esos miedos congelados que no dejamos salir y empiezan a salir cuando te permites sentir la emoción, si no nada más se congela y esto es lo que a veces nos enferma. Me encanta esta parte que dices de que se congela el miedo. De una u otra forma, desde niños o desde el vientre, se crean miedos, ¿no? Y ya están impregnados en nuestro cuerpo, completamente cristalizados, y pues no hay movimiento. Nos vamos desconectando de esto porque pues no quiero revivirlo, o no tenía ni idea que ya estaba implantado en mí, o simplemente no lo quiero confrontar. Es que llega... esto me llega que llegó un paciente y me decía que él es que es muy claustrofóbico. Y bueno, ya analizando un poco, vimos que cuando tenía 4 años, tuvo asma, estuvo en un hospital, entonces cómo lo tapaban y cómo esto genera como pues esa impronta, sí. Impronta en el cuerpo, en la mente y te quedas como atorado. Me lleva a mí a un espacio donde mi hija me dice, yo soy claustrofóbica y yo no le quiero dar como mucha importancia porque se está creando esto. Y cuando yo lo puedo de alguna manera trabajar lo que ella está sintiendo, pues sí llega donde ella es cuatita, es la segunda que al nacer que va a salir del conducto y pues se queda de alguna manera más tiempo y quiere salir. Como esto pues aunque uno no crea, no nada más viene desde la experiencia del momento, que hay traumas que sí vienen, como decías, ¿no? Desde que estamos en el vientre. Y es una palabra importante porque también estas fobias, que es este miedo descontrolado, se van creando, ¿no? Fue demasiado fuerte la experiencia y se va haciendo cada vez más y más hasta el punto de entrar en pánico. Y cómo empezamos a controlar esto, cómo empezamos a identificarnos, cuál es la raíz, ¿no?
que estos miedos, como bien decías en este ejemplo, pues igual y viene desde que estaba en la panza y ni idea. Pero yo lo que hacía era, no le voy a dar tanta importancia para que no sé de dónde le llegó esta idea, por qué. Y ahí no estoy validando que realmente si no exploramos, igual viene otra vez con esta sí, manera de curiosidad, de explorar qué es lo que sientes, qué es lo que pasa y poder llegar. Y eso, cuando lo pude compartir con ella también sintió como mucho más, se sintió como entendida, digamos, no más como ya no, como no queriendo ver lo que ella tenía, ¿no? Y creo que ese es el punto clave, ¿no? También no queremos ver el miedo, decimos, no tengo miedo tal y por dentro sí lo traigo y no me atrevo a sacarlo, ¿no? Ya sea para mí mismo decirme, sí tengo miedo en esto, en un espacio de terapia o con alguien, o sea, hacerlo real y no estar viviendo como en esta parte en la que no existes. ¿Cómo puedo transformarlo a que sea una fuente de poder y ya no me esté paralizando? ¿Y de qué forma reacciono hoy en día? Sería bueno identificarnos, que también creo que es una herramienta importante, el si huyo, ataco o me paralizo cuando estoy en esta situación de miedo, ¿no? ¿Cómo reacciono hoy en día? Y ver si puedo moverme de ahí. ¿Qué me da también este tipo de reacción, ¿no? Bueno, pues creo que estamos listos para cerrar con estas herramientas, con esta exploración. ¿Tu frase, tienes alguna frase para hoy? Sí, me gustaría compartir una frase que me llegó y es: el valiente no es el que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo actúa. A mí es la de: el miedo no evita la muerte, evita la vida. Pues muchas gracias, Celia. Gracias. A ti, Ernesto. Nos vemos.